Vuelve la Champions, ya tenemos aquí los encuentros de cuartos de final y en este vídeo vamos a repasar cómo han cambiado las eliminatorias con respecto al día del sorteo. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos aquí los 8 partidos que se van a disputar en esta ronda de los cuartos de final de la Champions League 2023-2024. 4 eliminatorias espectaculares que seguro que nos van a dejar grandes encuentros, en el que además hay 3 equipos españoles: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, con serias opciones todos ellos de estar en esas semifinales. Unas semifinales en las que podemos incluso ver un duelo entre equipos españoles, entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, pero para eso, para lograr llegar hasta esa fase de la competición, tendrán que superar a grandes rivales. El Real Madrid se enfrentará, como ya sabéis todos, al Manchester City en el gran duelo de estos cuartos, en esa gran final anticipada. El Atlético de Madrid se medirá al Borussia Dortmund alemán y el Fútbol Club Barcelona se enfrentará a un viejo conocido, a un Paris Saint-Germain entrenado por Luis Enrique y liderado en el campo por el bueno de Kylian Mbappé. Eliminatorias espectaculares en las que además vamos a tener también ese duelo entre alemanes e ingleses, Bayern-Arsenal, partido también entre el presente, el gran nivel en el presente, y un club absolutamente histórico que no está pasando por un buen momento en esta campaña y en las últimas semanas, además, teniendo aún más problemas, ¿no?, de lo que venía siendo habitual durante la temporada. Vamos a hablar principalmente de cómo han cambiado esos porcentajes y por qué en el caso de 2 eliminatorias. Vamos a meternos ya de lleno, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dedicados, como no puede ser de otra forma, a una Champions League que siempre cubrimos a fondo y que voy a estar analizando justo después de que acabe los partidos. Si queréis saber todo eso, mi opinión, mi visión de cada uno de los encuentros, os animo a que os suscribáis, a que dejéis vuestra opinión, como siempre, en comentarios, y que apoyéis dejando también vuestro like. Vamos a tener un vídeo dedicado a cada uno de los partidos, a cada uno de los 8 encuentros que se van a disputar en estos cuartos de final. No me enrollo más, vamos directamente hablar de la primera, de la gran eliminatoria de ese Real Madrid-Manchester City. Real Madrid contra el actual campeón de Europa, los 2 últimos campeones, un enfrentamiento habitual en las últimas temporadas, en las que, finalmente siempre se ha decidido, ¿no?, cuál de ellos era el campeón a través de este enfrentamiento, en una eliminatoria en la que para mí sí hay cambio de porcentajes, sí hay cambio en cuanto al favoritismo, pero como veis, a favor del equipo que en principio estaba por debajo, en mi opinión. Un Real Madrid que, debido a las bajas que tenía y también a lo que sucedió la temporada pasada, para mí no era favorito en la eliminatoria, tenía un 40% de posibilidades, mientras que al Manchester City yo le daba un 60%. Para mí pesaban mucho las bajas de Eder Militao y de Thibaut Courtois en la portería. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha cambiado? Pues que el Manchester City también suma bajas muy importantes en zonas clave en esa línea defensiva. Jugadores como Kyle Walker, como Nathan Ake, no van a estar de ninguna forma en el encuentro de ida disputado en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver, hay dudas con respecto a Joško Gvardiol, también hay dudas con respecto a Ederson, es decir, el Manchester City no va a contar con una defensa que la temporada pasada le hizo ser muy sólido, una defensa que pudo minimizar claramente a un Real Madrid que va a poder enfrentar a Rico Lewis, por ejemplo, en banda, un futbolista que de todas no está preparado para parar a Vinicius, creo que no está preparado tampoco para minimizar de verdad a Rodrigo. Por lo tanto, me parece que esas bajas del Manchester City en posiciones clave, como tenía el Real Madrid, igualan una eliminatoria que para mí en este momento está 49-51 a favor del conjunto inglés. No he querido poner 50-50, me he querido mojar, he querido poner ese... no he querido, es lo que creo que vemos, o la realidad de la eliminatoria es este 49-51 a favor de los de Pep Guardiola, que tienen o que han sumado en los últimos días bajas
muy importantes en una zona defensiva absolutamente clave para poder limitar o frenar, como queráis decirlo, al ataque de un Real Madrid que me parece muy complicado que no sea capaz de marcar en esta eliminatoria, viendo los rivales que va a tener enfrente. Dicho esto, para mí lo más importante es que vosotros, como siempre, os pido que me dejéis vuestra opinión en comentarios. Si ya antes veía favorito al Real Madrid, si creéis que esas bajas no van a pesar en el Manchester City, todo me lo podéis dejar abajo. Yo ahí os leo y debatimos. Vamos ahora con la otra eliminatoria, otro de las eliminatorias en las que tenemos un equipo español, en este caso este Fútbol Club Barcelona Paris Saint-Germain, en el que para mí el porcentaje a favor del conjunto francés no ha cambiado. Yo le sigo dando 65 al Paris Saint-Germain, 35 al Fútbol Club Barcelona, pese a que los de Xavi Hernández juegan en casa, pese a que los de Xavi Hernández ha conseguido en las últimas semanas resultados importantes, una victoria muy contundente en el Metropolitano por 0-3, una victoria con buen juego, aunque corta por la falta de pegada frente a Las Palmas. ¿Qué ocurre? Si el Barça ha mejorado, ¿qué ocurre? ¿Por qué no cambio el porcentaje si el PSG, bueno, pues sigue al mismo nivel? ¿No parece que esté un poquito más por encima? Bueno, pues porque creo sinceramente que el nivel del Barça ha mejorado, es cierto, pero sigue sin ser suficiente, o ha mejorado en aspectos en los que creo que la eliminatoria contra el PSG no van a ser tan importantes. Me parece que el Barça sigue teniendo problemas a la hora de defender, sigue teniendo problemas a la hora de presionar, sigue teniendo problemas, es cierto que con la aparición de Pau Cubarsí menos, pero para seguir jugando desde atrás. Es un equipo al que le cuesta poder hacer daño a un equipo que le va a presionar arriba, salvo cuando tiene a Rafinha muy enchufado. Bueno, pues una serie de argumentos que ya di en ese primer vídeo después del sorteo, que me parece que el Barça no ha sido capaz de mejorar, aspectos del juego que el Barça no ha sido capaz de mejorar, y yo no veo al Paris Saint-Germain peor que hace un par de semanas. Por lo tanto, sigo apostando por un porcentaje exactamente calcado, 65 para el Paris Saint-Germain, 35 para el Fútbol Club Barcelona, que veremos lo que ocurre, pero que tiene la posibilidad, bueno, pues de estar en unas semifinales en las que a priori sería el favorito, aunque se enfrentase al Atlético de Madrid o aunque se enfrentase al Borussia Dortmund. Por lo tanto, un gran desafío para los de Xavi, pero con una gran oportunidad por delante, ¿no? De hacer algo muy importante en esta Champions League. Ahora vamos con la otra eliminatoria de conjuntos de equipos españoles. Tenemos este Atlético de Madrid-Borussia Dortmund, la eliminatoria que quería el conjunto rojiblanco, la eliminatoria que quería seguro Diego Pablo Simeone. Un Atlético de Madrid que después de pasar la eliminatoria frente al Inter, bueno, pues recibió un jarro de agua fría tremendo con ese 0-3 en el Metropolitano del Barça, que viene de sumar una victoria importante por 1-2 en el Villarreal, con ese tanto prácticamente en el último minuto de Saúl, después de que Dani Parejo hubiese tenido el 2-1 un par de segundos prácticamente antes. Es cierto que bueno, pues el Atlético de Madrid llega con esa baja de Memphis Depay, pero el Borussia Dortmund, después de ganarle al Bayern, dar un golpe sobre la mesa, de ganarle al Bayern fuera de casa después de muchos años, bueno, pues recibía al Stuttgart en el 50 aniversario de su estadio, con una camiseta conmemorativa, y en esos días marcados en rojo, el Borussia Dortmund para mí sigue demostrando que es un equipo al que le falta competitividad, que le falta ese carácter ganador, que le falta ese nivel extra, subir ese escalón competitivo. Y sinceramente, repasándolo, viendo, aunque el Atlético de Madrid no me parece un equipo muy fiable, aunque el Atlético de Madrid no me parece un gran conjunto, no me parece candidato a ganar esta Champions, sinceramente es que no me creo que el Borussia Dortmund sea capaz de eliminar a un equipo del Cholo Simeone en esta competición, después de haber ganado al Inter y con jugadores como Griezmann en sus filas. Sinceramente no me lo creo, pero bueno, pues también tirando de argumentos futbolísticos, el porcentaje sigue siendo el mismo, 65-35 a favor del conjunto rojo y blanco, aunque por el carácter competitivo del Borussia Dortmund el porcentaje podría ser mayor, sinceramente. Y para terminar, vamos con otra eliminatoria, una de las que yo tengo más ganas de ver, un enfrentamiento entre un equipo con un gran presente y un equipo histórico, un equipo que siempre ha demostrado ser fiable en Champions League, y eso es lo que, en mi opinión, pese a su mal momento, le mantiene con un buen porcentaje, con un buen puñado de opciones de estar en esa ronda, en esas semifinales, y bueno, pues en principio enfrentarse al ganador de ese Real Madrid-Manchester City.
Creo que esta eliminatoria ha cambiado, creo que el Arsenal después del encuentro frente al Manchester City, obviamente hay que darle, hay que subir su capacidad de pasar esta eliminatoria. El Bayern ha perdido también en las últimas semanas partidos que en principio deberían ser victorias fáciles en la Bundesliga, ya tiene totalmente perdido o incluso no va a llegar a pelear hasta el final el título al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Además suma jugadores que tienen dudas físicas como Neuer, como Coman, como Leroy Sané, como Pavlovic, importantísimo en el centro del campo para que el conjunto de Thomas Tuchel sea, bueno, pues esté más compacto, sea un equipo que se rompe menos. Bueno, en definitiva, creo que el Bayern ha empeorado, creo que el Arsenal ha mejorado, pero para mí ese factor histórico, ese factor de experiencia, ese factor de ser capaz de responder en el momento clave, es algo que el Bayern sí viene demostrando en esta competición en los últimos años, y el Arsenal demostró en la eliminatoria frente al Porto que no tiene esa capacidad de llevar lo que hace en el día a día, en el fin de semana tras fin de semana en la Premier League, no es capaz de llevarlo a la Champions League. Si en esta eliminatoria lo hace, daremos la enhorabuena al conjunto de Mikel Arteta, pero para mí sigue en este momento sin ser favorito para pasar su eliminatoria frente a los de Thomas Tuchel. 45 para el Arsenal, 55 para el Bayern en una eliminatoria que yo creo que nos va a dejar enormes momentos, y creo que nos puede dejar dos partidos muy interesantes. Veremos si no tenemos prórroga en el encuentro de vuelta disputado en Alemania. Ocurra lo que ocurra, lo iremos contando, lo iremos repasando, lo iremos analizando aquí en el canal, así que espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante. Ahora espero que vosotros me dejéis vuestra opinión en comentarios, si creéis que, bueno, pues que los porcentajes han cambiado, si pensáis que el Manchester City es favorito, si pensáis que el Atlético de Madrid es favorito, que el Real Madrid es favorito, que el Barça, que el Borussia Dortmund, todo me lo podéis dejar abajo, yo ahí os leo y debatimos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos esta semana con mucha Champions League. Hasta el próximo.